Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a El Nuevo Desorden Mundial, como siempre de la mano de Ricardo López Gótic. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy creo que vamos a abordar el tema de estos populismos de derecha, especialmente vamos a hablar del caso de Le Pen en Francia, ¿no? Hoy vamos a referirnos, y ya que el domingo pasado fueron las elecciones en Francia, a un fenómeno que viene ya desde tiempos de la Guerra Fría, pero que se ha ido intensificando en la posguerra fría, como es el surgimiento de los nuevos populismos de derecha, y en este caso hablar de la familia Le Pen. Em, ya desde los años 70 se viene perfilando el Frente Nacional, el partido formado por Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, y que originalmente, acá hay que tener en cuenta que la base electoral, el núcleo fundacional de ese partido, son los Pieds Noirs. Los Pieds Noirs eran los franceses emigrados de Argelia en los años 60. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se produce la guerra de Argelia, eh, en la cual fue una guerra tremendamente cruel, muy sanguinaria por la independencia de Argelia, en la que Francia respondió de una manera muy cruel. Lo cierto es que se convoca al general Charles de Gaulle para hacerse cargo de esa guerra. En principio, el ejército pensaba que de Gaulle iba a ser un partidario de mantener Argelia dentro del imperio colonial francés, pero lo cierto es que él ya desde antes de esta guerra de Argelia, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, tenía bastante claro que era imposible mantener ese imperio colonial francés. Lo cierto es que él como presidente de Francia, a partir de 1958, va a negociar la salida de Francia de Argelia y esto va a llevar a la independencia de Argelia. Pero tengamos en cuenta que en Argelia vivían muchos franceses ya desde varias generaciones. Argelia fue conquistada a partir de 1830 por el Reino de Francia y entonces había muchas generaciones de franceses que habían residido en Argelia y esto es lo que se denominaba los Pieds Noirs. Por eso es un sector que quedó muy resentido con la política de Gaulle. Por eso podemos distinguir entre los conservadores neogolistas, por ejemplo, el Partido de los Republicanos, todo lo que tiene que ver con los últimos presidentes Chirac, Sarkozy, vienen de esa extracción de los neogolistas. Pero por otro lado tenemos una ultraderecha populista de origen antisemita, xenófoba, antiinmigrante, cuestionadora de la OTAN, de la Unión Europea, es decir, bastante diferente a los conservadores neoliberalistas. Es decir, hay una diferencia ideológica sustancial entre ambas agrupaciones. Lo cierto es que Jean-Marie Le Pen, como dije hace unos segundos atrás, él se empezó a destacar por una crítica anti-inmigrante, contraria a la Comunidad Económica Europea, luego la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, anti-OTAN, y que no solo tenía su base electoral con estos Pieds Noirs que en su gran mayoría se asentaron en el sur de Francia, por eso hasta el día de hoy es uno de los bastiones de la familia Le Pen, sino que comenzó a perfilarse como uno de los que empezaban a hablar abiertamente a favor del régimen del mariscal Pétain durante la guerra y a relativizar o directamente negar la Shoah. Esto obviamente le dio un espacio muy triste, muy trágico, pero le dio un espacio político a la familia Le Pen y ahí constituye el Frente Nacional. Bien, lo cierto es que Le Pen llega a tener en una elección, en la elección del 2002, llega a tener un espacio en el balotage. Una de las características de la Quinta República Francesa, esta que fue precisamente creada un poco a imagen y semejanza de Gaulle, porque se convierte en un régimen semipresidencial
en el que el primer magistrado tiene una serie de poderes que están relacionados con la defensa, la política exterior, que es lo que precisamente al general de Gaulle más le interesaba. En el 2002, Jean-Marie Le Pen logra colarse en el balotaje. Esto fue un hecho bastante importante porque los dos partidos más tradicionales de la política francesa de la Quinta República, es decir, los neogolistas por un lado y por el otro el Partido Socialista, siempre que se presentaba la posibilidad de que algún candidato o diputado del Frente Nacional, del EPEN, pudiera tener una banca, se conformaba lo que se llamaba el Frente Republicano. Es decir, los socialistas votaban a favor de los conservadores neogolistas o bien los neogolistas a favor del candidato socialista, pero siempre bloqueando la posibilidad de que el Frente Nacional pudiera tener representación parlamentaria. Esto se debe también a que el sistema electoral francés permite este tipo de alternativas, ya que tiene un sistema de circunscripciones uninominales, pero si ninguno de los candidatos obtiene el 50%, se va a un balotaje. De modo que esto llevaba a que se pudiera generar este bloqueo al Frente Nacional. En el 2002, el balotaje fue entre Chirac y Jean-Marie Le Pen. En esa circunstancia, Chirac fue apoyado abrumadoramente, prácticamente por el 90% de los votos, frente a Le Pen, pero fue una señal de alerta ante un fenómeno que estaba creciendo, como era este populismo de derecha. Eh, y sobre todo empieza a tener una característica cada vez más populista, ya no tan abiertamente ultranacionalista, cuando Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, toma el liderazgo del Frente Nacional, de hecho le cambia su nombre, pasa a llamarse Agrupación Nacional, a tal punto que llega a deshacerse del padre para poder alcanzar la presidencia de la República Francesa. Y este domingo hemos visto que ya Marine Le Pen logró cosechar un 42% de los votos. Es decir, ha habido un crecimiento sustancial de este sector y que, a diferencia del padre, no reconoce, digamos, no manifiesta simpatías abiertamente por el régimen del mariscal Pétain, con temas de la Shoah los evita, trata de mostrar una imagen más amable, no tan ideologizada, no tan extremista como la del padre, pero sí es una escéptica de la OTAN, de la Unión Europea, en el sentido de que busca que Francia se retire de esas estructuras supranacionales. Y aquí hay que llamar la atención que esta elección, más allá del peso específico de Francia en el esquema mundial, porque Francia no solo es un poder atómico, no solo tiene uno de los ejércitos y la armada más importante, está entre las más importantes del mundo, tiene un sitial permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por otro lado, es miembro de la OTAN, de la Unión Europea, es decir, es un peso importante de la política internacional. Entonces, lo que significaría que Marine Le Pen llegara a la presidencia eventualmente de Francia, eso significaría un verdadero terremoto, no solo para Europa, sino para el equilibrio mundial. Pero además, Marine Le Pen, la elección anterior, la del 2017, en la que también se enfrentó frente a Emmanuel Macron, y ya en esa campaña había expresado su enorme simpatía por Vladimir Putin. Es decir, de hecho, un banco ruso financió la campaña de la agrupación nacional de Marine Le Pen en 2017. Obviamente, en esta campaña electoral se ocultó lo más posible el vínculo afectivo, ideológico y probablemente económico con la Rusia de Vladimir Putin, pero lo cierto es que siempre está esa sombra de la proyección de Putin hacia el continente europeo. Está bastante claro
que el régimen de Vladimir Putin viene sosteniendo económicamente a distintos populismos, populismos por izquierda, populismos por ultraderecha, movimientos secesionistas, porque el objetivo de él es debilitar todo lo posible, no solo la OTAN, sino la Unión Europea, e intentar de que se formen micropaíses en toda Europa con más de 100 países pequeños, vulnerables, totalmente frágiles y por consiguiente manipulables para los intereses del Kremlin. Con lo cual, este nuevo desorden mundial nos encontramos que los viejos populismos de ultraderecha, ultranacionalistas, han moderado por lo menos su discurso público, intentan mostrar un rostro amable para ganar las elecciones, pero que siguen intentando imponer sus regímenes autocráticos en todo el mundo y que intentan agruparse entre ellos. Muchas gracias, como siempre, Ricardo López Gotti, y esperamos contar contigo la semana próxima. Hasta entonces. Bueno, muchas gracias y como siempre un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.